Hoy como es viernes, también me dieron ganas de intercambiar el espíritu de dos temas de la semana. Uno es el periodismo en el banquillo, todos estuvimos debatiendo sobre el tema, y lo que lamentablemente epilogamos esta semana es que es el terrorismo que nuevamente siembra terror. Y para esto condensé estas dos cosas, estas dos percepciones en la historia de un periodista español llamado David Beriaín. Y esta historia del periodismo, una vez más en los escritorios de La Luz y las Sombras, en donde todos discutimos y debatimos con credibilidad propia y ajena los caminos a transitar, muchos señalan al mejor o al peor, al inocente o sobre todo al culpable. ¿Quién hace bien esto o quién lo hace mal? El periodismo, los periodistas, somos juzgados y juzgamos a cada minuto cuando decidimos contar una historia. Dos temas de la semana, el periodismo en el banquillo y el terrorismo que también siembra terror. Y nos metemos con un ejemplo tremendo de ambos mundos, porque este año se cumplen 4 años del asesinato a David Beriaín, un notable periodista español, dueño de una carrera muy intensa, Tommy, por ejercer su rol de cronista. David cayó muerto por un grupo terrorista en Burkina Faso que respondía a Al Qaeda, junto a su compañero Roberto Fraile, mientras grababan un documental. Hace 4 años, las palabras para describir la muerte de un periodista que quiso mostrar el rostro del terrorismo. Una organización yihadista vinculada a Al Qaeda se adjudicó el ataque que terminó con la vida de 2 comunicadores. Es el minuto de silencio en el Senado español por el asesinato de 2 periodistas de ese país. Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los 2 periodistas. El reportero navarro David Beriaín y su camarógrafo, el vasco Roberto Fraile, que dejaron este mundo ejerciendo su pasión y mostrando la cara más oscura del mundo. Absolutamente inmerso en las situaciones que reporteaban y casi siempre enfrentándose a la muerte. Así era el periodismo que hacía David, acostumbrado a viajar en los lugares más peligrosos del mundo. Esta es su voz, la que vamos a escuchar. Describe 5 claves que organizaban su trabajo. Había que saber mirar. Lo segundo era saber escuchar. Después había que saber pensar sobre lo que has visto y lo que has oído. Después hay que saber expresar lo que has pensado sobre lo que has visto y lo que has oído. Y por último, había que saber algo, un poco al menos, de qué es eso de la naturaleza humana. Según uno de los soldados burkinenses que estaban con ellos durante el tiroteo, David se escondió en un bosque porque su camarógrafo estaba herido y no quiso abandonarlo. No era la primera vez que, ejerciendo el periodismo, su propia vida estaba en peligro. Ninguna historia vale la vida de una persona. Ninguna. Posteriormente a la muerte, un audio del grupo Al Qaeda reivindicó el ataque. El comando criminal de Al Qaeda en Mali fue además responsable de varios atentados y secuestros, y desde el 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos lo clasifica como una organización terrorista extranjera. En medio de eso, con su cámara y su micrófono, estaba David Beriaín. Bueno, las personas normales no eran sujeto de mis historias nunca, ¿vale? Lo normal no es lo mío, no era lo mío. Según uno de los soldados burkinenses que estaba con ellos, durante el tiroteo, David se escondió en un bosque porque su camarógrafo estaba herido y no quiso abandonarlo. No era la primera vez que, ejerciendo el periodismo, su propia vida estaba en peligro. Tenía 43 años. Muchas historias aún para contar. Muchas historias que habían hecho historia. Yo creo que puedo decir que una de las cosas que más me han impresionado pasó en Colombia, en las comunas de Pereira, cuando subí a entrevistar a un niño sicario. Se llamaba Felipe, tenía 12 años y mataba por una cantidad equivalente a 35 euros. Era heroinómano desde los 8 años. Y esa conversación fue mucho más impactante para mí y más sorprendente y más reveladora. Me zarandeó mucho más que ninguna bomba o ningún disparo. La muerte, los que mueren y los que matan. Estuvo también mirando nuestro país. Llegó alguna vez a la Argentina para transitar las cornisas del Paco, y quienes abajo, muy abajo, lo consumen. Yo me encontraba en Argentina haciendo un reportaje pues, de los míos, ¿no? De una cosa que se llama Paco. El Paco es la pasta base de la cocaína, es una droga de pobres, que mata a la gente muy rápido y que es
la droga de los últimos entre los últimos. David, uno de los periodistas asesinados en Burkina Faso, hace 4 años trabajó en el 2017 en un documental llamado Clandestino, lo recomiendo verlo, cuyo objetivo era revelar cómo funcionaba el cartel de Sinaloa, liderado en aquel momento por el Chapo Guzmán. ¿Por qué atraen tanto las historias de la muerte? Háblame de tu primer asesinato por encargo. Una persona, a mi jefe lo cerró la mercancía. Enredado con la vida de quienes matan, fue a buscar respuestas a un sicario en España que alguna vez le confesó cuánto costaba matarlo, incluso a él mismo, el propio periodista que hacía la nota. ¿Cuánto cuesta matar a una persona en España? Depende, pero no es barato. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, matarme a mí? 25.000. 25.000 euros. Por adelantado. Y en efectivo. Este notable periodista murió asesinado por un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda. Un mundo de dictaduras, regímenes, guerras, voces únicas e intolerancias, violencia. A 4 años de este crimen, reivindicamos las historias vitales de quienes ponen en alto la voz que susurra impiedoso en los rincones oscuros y crueles de este mundo. Que ese compromiso sea ejemplar y que sea contagioso.